Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy traemos a una invitada que va a venir a hablarnos de un tema, bueno, vamos a hilar su tema con algo que venimos hablando últimamente bastante en el laboratorio. Y es que vamos a hilarlo todo con un concurso. Y tenemos aquí a Sandra Jiménez. Hola, Sandra. Hola. Y nos va a venir a hablar de su diseño, de su peculiar forma de diseñarlo. Y quiero empezar, sobre todo, por esta experiencia que ha tenido en concursos, ya que Sandra tiene un juego llamado Ceos, ¿cómo lo pronunciáis? Que justo he llegado cuando lo estabais explicando y... Yo le llamo Ceos, no sé, o sea, que también es como el traductor de Google lo dice, así que tampoco sé, vale. Eso está muy bien dicho, pero... Muy bien. Pero estábamos diciendo que es Ceos de dioses. De Zeus, de dioses, o sea, no de Chief Enterprise Officer o eso. Ajá. No es de Crypto Bros siendo Ceos de movidas. No. Es de mitología, ¿no? Sí, es la traducción de dioses en griego antiguo. Luego ya, bueno, en griego. En griego antiguo se escribe con unas letritas muy raras. Pero yo lo estoy tomando. No es de Cristo, de ¿cómo es? De Crypto Bros, pero es de... Es de Cristo Bros, eso sí. Es de Mystic Gods, vale. Muy bien. Después de la chorrada esta, pues, Sandra, has llegado con este juego has llegado a ser finalista en el concurso de Zacatrus y llevamos unos cuantos programas hablando de concursos, de diferentes tipos de concursos y demás. Y me gustaría abrir esta entrevista pues preguntándote por tu experiencia con este concurso. Luego ya hablaremos de cómo diseñaste este juego, que creo que es la parte más interesante, que podremos tratar hoy. Pero por hilarlo un poco con lo anterior, pues me gustaría saber tu experiencia con este concurso que hizo Zacatrus, pues cómo llegaste a él, de dónde te enteraste, cómo accediste y cómo han sido todas las sensaciones hasta llegar a esta fase final de llegar con tu juego a ser finalista. O si era también algunos otros concursos antes o así. Bueno, pues yo conocí el concurso de Zacatrus un poco como lo he ido conociendo todo a medida que iba haciendo el juego, es decir, por casualidad. También es verdad que me hice luego, pues al hilo de esto, descubrí que los anteriores participantes del concurso se habían hecho un perfil de Instagram de su juego, que yo eso no lo había visto en la vida, pero digo, bueno, pues si ellos lo han hecho, pues lo voy a hacer yo también, por si acaso, a lo mejor va bien. Y hice el perfil de Instagram del juego cuando ya estaba un poquito más definido y a raíz de ahí pues fui viendo poco a poco cómo era este mundillo, porque hasta entonces yo era jugadora en mi casa con mi pareja y con 4 amigos que jugamos aquí a nuestros juegos, pero yo no conocía este mundo que he descubierto a medida que iba haciendo el juego, no, lo he descubierto en realidad a posteriori, pero bueno, pues un poco así descubrí el concurso y vi que en realidad a todo esto descubrí un poco también las cosas de los juegos de mesa gracias a Sergio Ortiz, que fui alguna vez a ver la representación de su juego de La Morada Maldita que estaba haciendo en el FNAC, y ahí pues os dije, pues yo tengo una idea de un juego, no sé qué, me dijo, pues hazlo, no sé qué, y ya empezamos a hablar un poquito, y fue como el que me plantó la semillita de que podía hacer el juego. Y a raíz de eso también, pues lo que os digo, fui descubriendo las cosas y ¿qué os está diciendo? Pues que se me ha perdido. Bueno, pues eso, que descubrí las cosas y me presenté al concurso cuando ya descubrí que era en agosto. Y poco más. O sea, sí que es verdad que cuando yo estaba haciendo el juego, como hablaremos después, yo lo hice para que formase parte de mi TFG. Entonces, uno de los objetivos que yo puse en el TFG era presentarme a un concurso y concretamente al concurso de Zacatrus. Y así fue. O sea, al menos el objetivo se está cumpliendo, que ya eso es paso. Un apunte TFG, trabajo de fin de grado, ¿verdad? Sí.
Vale, sí que hay gente que igual hay algunas siglas que sí que las controla, pero estas otras... Sí, trabajo de fin de grado. Vale, o sea que lo has ligado a un trabajo académico. O sea, no ha sido 100% hobby, aunque entiendo que la temática y la metodología del TFG la has podido elegir tú, pero que también te ha servido para avanzar en tus estudios académicos. Sí, o sea, yo soy diseñadora de profesión de hace muchos años y con la pandemia pues dije, tengo mucho tiempo libre, voy a hacer otro grado universitario y me metí en el fregado de hacer la universidad. Y como estaba hasta la coronilla de estudiar y de hacer todo, porque compaginarlo con un trabajo y con la casa y las cosas es complicado, dije, si no hago algo en el TFG que me motive y me guste, me voy a morir de asco. Así claro. Y fue entonces eso cuando nació esta semillita de hacer un juego de mesa que no tiene nada que ver en realidad con lo que de lo que era el grado, porque el grado es creación y diseño digital y el juego pues es un juego más físico que ni pelo, porque es tangible, pero bueno, yo conseguí colarlo y dije, sí, porque voy a aplicar las metodologías, que luego hablaremos de eso supongo, las metodologías del producto digital no sé qué, a un juego de mesa y voy a crear un producto y bueno, lo conseguí y me lo aceptaron. Porque la parte de diseño, lo que es estética, ¿también la has hecho tú? Sí, el juego es todo mío, desde pues la idea hasta las ilustraciones, cómo pude hacerlas, porque yo de dibujar poco, y todo, pues hasta, de 0 a 100, por así decirlo, lo hice yo. O sea que ahí sí que ha habido diseño digital al final. Porque sí, claro. Entiendo que no has tirado de pinceles, habrás no. herramientas digitales. No, pero la carrera, por así decirlo, digamos que era más como de experiencia de usuario, que es a lo que yo me dedico, y de producto digital. Yeah. No de... Sí, la parte digital, pues evidentemente un ordenador pues es digital y se utiliza, pero como muchos otros ámbitos de estudio. Sí. Vale, entonces, volviendo un poco a lo que fue Zacatrus, tú te presentaste... pues al principio un poco ahí a la brava, entiendo, y ligándolo a, esto es parte de los objetivos de mi trabajo de fin de grado, pero luego ¿cómo has vivido un poco la progresión? Porque ha habido varias cribas, ¿no?, que has pasado. O sea, ahora mismo todavía no sabemos si has ganado porque estamos grabando en enero y esto me parece que se resuelve en marzo. Entonces estás entre las 5 propuestas finalistas, creo que es, y ahí supongo que habrá habido un proceso de cribado importante y si nos lo puedes contar, creo que seguro que es interesante para la audiencia. Sí, pues al principio, según nos dijeron, si no me equivoco, se presentaron más o menos unas 300 personas o 200 muy largas. Y yo me presenté ahí, pues como todo el mundo, con la ilusión de voy a probar una cosa más, porque me presenté al concurso de Berkami de las DAO y ahí no pasé y dije, pues no pasa nada, me presento a a ver qué tal. Y la sorpresa maravillosa cuando al mes o así, yo me presenté en agosto, a finales de agosto, el primer mensaje fue en septiembre, creo, o por octubre o algo así, que había pasado a los 30. Ajá. Y ahí pues ya súper contenta. Top 30. Sí, o sea, era, te has quitado el 90% del resto de la gente, ¿no? Sí, o sea, más que contenta era como, no me estoy creyendo que yo sin tener ni idea de nada, haciendo mi primer prototipo en la vida, estoy aquí entre los 30 que han pasado la primera criba, sabiendo el nivelazo que seguro que se presentaba, más sabiendo que Zacatrus, con lo grande que es y la importancia y relevancia que tiene en el mercado, la gente se presenta ahí con buenos productos. Y luego, al cabo del tiempo, me volvieron a contactar para decirme que había pasado a los otros 15 finalistas. Pues yo ahí todavía más contenta. Luego fueron en esos procesos, perdón, tú no tienes que hacer nada, ¿no? O sea, te van informando y ya está. Tú ya hiciste todo el trabajo al principio, ¿no? Claro, tú te presentas, que es con un formulario de Google Forms, con pues tu nombre, no sé qué. Sí que es verdad que hay una parte muy interesante que te ponen, descríbeme tu juego en una frase, pero si me pones que es muy divertido, te descalifico. Entonces, intentas vender tu juego ensalzándolo de la mejor manera posible y que llame la atención. Esa parte sí que es verdad que a dedicarme a lo que me dedico, ahí puedo tirar un poquito de recursos y poner ahí mi palabrería. Y ahí, y grabar el típico vídeo de 5 minutos explicando de qué va el juego
y ya está, ahí no haces nada más. Luego cuando pasas a los últimos 15, o sea, de los 30 a los 15 tampoco haces nada. Y luego de los 15 a los 10, o sea, cuando ya te contactan a los 15 finalistas, ya tienes que enviarles un prototipo físico. Ajá. Y ahí ya luego se criba otra vez a 10 y ahora a principio de año ya nos dijeron los últimos 5, que los últimos 5 son los que luego iremos a Interocio y ahí dirán, luego hay las 3 tipologías de ganadores. Y uno de ellos pues será el que publique Zacatrus. Uh-huh. ¿Y te consta que en años anteriores la gente que ha llegado a finalista de algún tipo ha publicado, no con Zacatrus, igual con otra editorial? La verdad que no tengo ni idea. Uh-huh. Sí que sé que el año pasado los últimos 5 de Zacatrus los editaron y hay un par que ya están a punto de lanzarse según lo que dijeron hace poco en la revista que tiene Zacatrus, lo han dicho que son los próximos lanzamientos, pero no se sabe, bueno, o al menos yo no tengo ni idea de nada. Uh-huh. Uh-huh. Vale, porque eso también muchas veces pasa, que yo lo he visto sobre todo en finalistas del concurso de Berkami DAO, que de repente pues lo pilla una editorial y lo ponen como sello, en plan de, nosotros no organizamos el concurso ni nada, pero que sepas que este juego pues ha llegado al top 10 de Berkami DAO o, en tu caso sería de Zacatrus. Aunque si, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero si por lo que sea te quedaras en ese top 5, que ya es una pasada, uh-huh. Pues yo creo que hay editoriales que también están buscando entre los finalistas o la gente que ha tenido pues una buena posición en esos concursos, porque sí que es verdad que una vez que ya los reduces de 300 o casi 300 a 5, ahí ya son criterios muy personales para elegir, porque muchas veces cada juego es de su padre y de su madre y no compiten en la misma categoría. Entonces, tu juego en concreto es un juego muy grande, es un juego pequeñito, es un juego de una baraja de cartas y ya está, o tiene 100.000 componentes. No, mi juego es un family en principio, uh-huh. Porque tampoco entiendo muy bien la diferencia entre family y filler, entonces pues yo le digo party y ya está. Tiene, 32 dados, eso sí, que es la parte más dura. Luego tiene 30 dianas de criatura, que son como las dianas que se colocan en el centro de la mesa para lanzar los dados y poderlas capturar. Uh-huh. Luego una diana más chiquitita, que es como, entre comillas, la snitch dorada, que es lo que te puede hacer ganar la partida si la consigues acertar. Luego un token reversible que sirve tanto para indicar el ganador, la persona que tenga en su posesión en ese momento, la diana de corona que os acaba de comentar, y si le das la vuelta es el token del jugador de inicio de ronda. Uh-huh. Y luego tiene 6 cartas de poder, que son del mismo tamaño que las criaturas, que las dianas de criatura. Por lo tanto, tampoco tiene, sí, los 32 dados, pero no tiene mucha cosa más. No es un abstracto súper grande o un euro o así, es pues que cabe en una caja chiquitita, vaya. Uh-huh. Ocupa poco, pero tener tantos dados pues uh-huh. hace que no sea tampoco tan fácil de producir. Lo que pasa que me asustaba al principio, porque decía, uh-huh. A ver quién se va a arriesgar a alguien que, pues, un autor novel que no conoce ni Dios y que nunca ha hecho ningún juego, con 32 dados, el coste que supone, a ver quién se va a arriesgar a aceptar un juego así. Pero precisamente Zacatrus estaba sacando últimamente un montonazo de juegos con muchos dados. Me consta el Paradise de Sergio, que lo has comentado antes, pero también sacaron otros de palomitas, que eran dados personalizados en un cubo de palomitas como de cine. Y no sé, yo creo que tienen han encontrado yo creo que algún truco para fabricar dados baratos o algo por el estilo, porque creo que no tienen tanto miedo a los dados como otras editoriales, ¿no? Entonces igual también eso ha permitido que vayas avanzando en el concurso, es decir, que no haya un filtro por componentes inicial, sí, ¿no? Seguramente también, es lo que digo, en la parte de esta de objetivos, tenía Zacatrus en los primeros puestos por esto mismo, porque vi que como editorial ya había apostado por juegos con muchos dados uh-huh. y dije, pues al menos no es un requisito que eche para atrás de primera. Así que hablé con otros editoriales que cuando dije, tengo 32 dados, lo primero que me dijeron era, te lo reduzco a 12, sin saber por qué hay 32 dados ni sin saber nada más. Uh-huh. Entonces, por ese lado, bien, así que...
Muy bien. Y con respecto a lo que queda del concurso, es decir, tienes que ir a Interocio y allí tienes que venderte, en plan, hacer un elevator pitch o como se llame para vender el juego, tienes que hacer demos. ¿Qué es lo que tienes que hacer con lo que queda? Yo creo que nada. O sea, tengo ir a Interocio y The Winner is y ya está. Creo que tengo que ir a Interocio. ¿Y por qué quiero ir a Interocio? Porque me consta que participantes del concurso anterior no llegaron a ir a Interocio y todo bien. Vale. Pero creo que no hay que hacer nada. Así que Zacatrus es el que se encargará de distribuir el proto a diferentes editoriales editoriales o jurado externo para la valoración de uno de los premios. Uh-huh. Luego sí que es verdad que hay una de las valoraciones es por votación del público y ahí sí que yo como creadora de mi juego sí que moveré un poco a ver si consigo que la gente me vote o algo así, pero pues como un vota por mí, pero no hay que hacer nada más allá de eso. Y vota por mí porque yo quiero hacerlo, pero no. Sí. Y bueno, decías que había diferentes categorías, hay como el premio gordo. Uh-huh. Pero hay algunas otras categorías. ¿Puedes comentarnos alguna cosa al respecto? Sí, está, como os decía, de los 5 finalistas hay tres ganadores, por así decirlo. Está el primer ganador, que es el premio gordo, que es el ganador seleccionado por Zacatrus, y evidentemente ese es el jugador que se edita. A no ser que pase como el año que pasado, que los editen todos, pero ya nos han dicho que eso iría en función del trabajo que tuviese en ese momento el equipo editorial, así que no es una cosa que aseguren. Así que, como ponen las reglas del concurso, a priori solo hay un ganador al que se edita, que sería este. Uh-huh. Luego, por otro lado, está el concurso, el ganador por votación del público, que es lo que os decía. Zacatrus, si lo hace como el año pasado, habilitará un formulario de Google y en el que expone 4 líneas de los juegos y una foto, y tú como usuario votas al que más te guste. Uh-huh. Y el más votado pues se lleva el premio del público, el premio del público. Y luego está el premio del jurado externo, que no sé a quién le reparten, o sea, no sé quién prueba el juego, no sé si otras editoriales o gente del sector o gente conocida. Creo que el año pasado votó los de el chico, que no sé cómo se llama, del canal de Twitch que no me acuerdo cómo se llama, que es AP. Análisis Parálisis, sí. Sí. Pues votó el año pasado, así que supongo que gente pues relacionada con el sector vota, y también está pues el premio por el jurado externo. A estos dos últimos no les publica Zacatrus, pero y los 3 premios sí que se llevan una tarjeta regalo de, creo que son 250 euros o algo así, en juegos de mesa, que también está perfecto, así que. Uh-huh. Vale. Bueno, pues incluso podría darse el caso de que un juego ganara esos 3 premios. Sí, en las bases pone que un mismo juego puede ganar 1, 2 o 3 categorías, entonces se acumularían. Aparte de que te dan pues los trofeos de cristalitos, estos que dan como en los Goya, bonitos, pues si una persona gana 2 premios, pues se llevaría 600 euros más, o los que sean, 250, 500 euros, más los 100 euros que ya tienes como haber pasado a los 10 últimos finalistas. Ah, qué bien. Te llevas un buen dinero en juegos de mesa, que siempre está bien. Uh-huh. Eso es, tienes ahí un cheque para que las tentaciones se paguen con más alegría. Vale, pues no sé, Adrián, si tienes algún otro comentario o pregunta sobre Zacatrus, concursos y demás. Si no, a mí me interesaría bastante que nos contaras cómo ha sido el proceso de creación de CEOs, porque en tu caso creo que ha sido muy particular, ¿no? Como bien decías, eres diseñadora como profesional del diseño y has seguido, en lugar de una labor más artesana, que es lo que solemos hacer por aquí, algo un poco como más, iba a decir industrial, pero no, más ingenieril o más procedimentado. Has seguido una metodología, ¿verdad? Sí, yo como te decía antes, y como digo con la gente con la que hablo, yo no me considero diseñadora de juegos de mesa como vosotros o como muchos de los oyentes de este podcast, que pues hacen cosas increíbles. Yo soy una diseñadora que ha hecho un juego. Para mí es bastante diferente porque yo no sé, esta mañana lo hablábamos, que yo
de las cosas estas matemáticas no tengo ni idea. O sea, yo las probabilidades y estas cosas, yo no sé cómo he sacado las puntuaciones del juego, pero ya te digo que con fórmulas matemáticas no. Entonces yo he aplicado la metodología que utilizo cuando diseño y así he sacado el juego. Y como también lo que te decía antes, como lo quise utilizar para nutrir mi proyecto de final de grado y no morirme en el intento, pues hice algo con lo que disfrutas. Entonces dije, ¿qué es con lo que más disfruto? Ok, con escape rooms y con juegos de mesa. Un escape room evidentemente no puedo hacerlo. Pues vamos a juegos de mesa, que es algo más chiquitito y yo puedo hacer. Y así fue. Pues como en todo trabajo o como en todo producto digital que hago en mi día a día en mi trabajo, pues empieza con una definición del proyecto, una pequeña pues de lo que vas a hacer. Ahí yo definí, pues quiero hacer un juego de mesa que sirva que englobe a la mayor cantidad de gente posible y con la que se pueda reunir tanto el sobrino de 6 años como la abuela de 70 y con los que pueda jugar cualquier persona sin que le gusten mucho los juegos de mesa, porque es una necesidad que yo tenía en mi grupo de amigos, que de ahí surgió un poco la idea inicial de CEOs, que al principio no era CEOs, simplemente eran unos papeles con unos animalitos y unos dados que tirábamos en las casas rurales mientras íbamos un poco bebiendo agua con gas. Y ahí fue evolucionando, a través de esta definición, se hizo una investigación en la que se estudió de todo, tanto el contexto histórico de los juegos de mesa, esto por petición de mi tutora, que es el único aporte a este TFG. A ella le gustaba mucho todo la papelería y toda la literatura, entonces tuve que estudiar mucho sobre los juegos antiguos y cómo hemos llegado hasta ahora. También hice una investigación sobre el contexto actual de los juegos de mesa, cuál es la implicación que tiene en la sociedad, cómo han aumentado, sobre todo a partir de la pandemia, y cómo la gente los introduce en su día a día y, por ejemplo, también las vertientes que tienen en educación, por ejemplo. Todo eso también lo investigué y lo documenté para el TFG. Serían pues como antecedentes antes del diseño, así. Exacto, sí. Antes de diseñar, primero tienes que pues investigar y ver lo que hay en el mercado y cómo se hace, para ver tanto si tu producto, en mi día a día, pues como un producto digital, una aplicación o lo que fuese, pero en este caso, pues un juego de mesa. Si los juegos de mesa, pues tienen el impacto que querría tener, o si consideraría que un producto como el que yo quiero hacer encaja en el contexto actual y todo esto. Entonces, luego, dejando de lado este contexto actual e histórico, llegó la fase del benchmark, que un benchmark es básicamente estudiar la competencia, por así decirlo, ver lo que se ha hecho parecido en el mercado y estudiar tanto analizar tanto las partes que te pueden beneficiar como las partes que crees que no funcionan y reusar en tu proyecto. Y aquí pues hice un benchmark desde la perspectiva de juegos familiares, juegos que incorporaran la mecánica de flicking, que era la que yo quería que predominase en mi prototipo, y la otra vertiente creo que eran los juegos familiares, que eso no sé si lo he dicho, pero pues ahí también está. ¿Esto del benchmark tiene algo que ver con las matrices DAF o así, o no tanto? Bueno, el DAFO lo haces después de hacer el benchmark. Ajá, vale. Digamos que el DAFO, que son las debilidades, las oportunidades, las dificultades y las oportunidades de tu negocio o producto, las extraes a través de hacer el benchmark. Es como el resultado. Exacto, esto es el resultado de este análisis, que también lo tuve que hacer para este TFG. Entonces, luego también, como parte de la investigación, hice encuestas a través de Google Forms, donde miré qué temáticas eran las que más gustaba a la gente potencialmente usuaria de mi juego, si les resultaban relevantes o no las temáticas, si les importaba mucho el azar en los juegos, por ejemplo, si era un aspecto que haría reusar el juego. Si yo qué sé, pues preguntas tipo si solían llevar, o sea, si eran
asiduos a llevar juegos de mesa a las reuniones familiares y jugaban con familiares, con amigos, con personas desconocidas, etcétera. Entonces, para conocer un poco el público objetivo al que me dirigía. Uh-huh. La muestra para esas encuestas, ¿de dónde las sacabas? ¿Tirabas de compañeros, de conocidos, de gente que...? Publiqué el link de la encuesta en el perfil de Instagram de CEOs y creo que también lo puse en el grupo del Lab, si no recuerdo mal. Entonces ahí, claro, creo que fueron 214 respuestas. Fue una muestra bastante grande con la que ya me permitía obtener unos datos relevantes que poder aplicar. Vale. A partir de esa encuesta, entonces, ¿definías un poco cuál era tu público objetivo o era algo que ya tenías más o menos claro a priori? Sí, o sea, la encuesta la enfoqué teniendo más o menos claro cuál era el público objetivo, pero las encuestas servían para acabar de definir estas hipótesis y acabar de definir el público objetivo y hacer luego la ficha de protopersona, que la ficha de protopersona es otra de las metodologías metodologías que se utilizan en el diseño de producto digital que yo apliqué también a este producto de juego de mesa. Explícanos un poco cómo es ese diseño de protopersonas. Pues básicamente escoges un nombre ficticio de una persona, una fotografía que pueda englobar a aquella persona que, o sea, sería como hacer una ficha de personaje, más o menos. Es como hacer una ficha de personaje del típico juego de rol o lo que sea. Juego de rol, pero enfocándolo mucho sí a una persona, de verdad. Como si todo lo que tú tienes en tu imaginario lo enfocaras en una ficha y te pudieras dirigir a él directamente. Pues con una foto, el nombre, la edad, una cita que resuma un poco su día a día, cómo es, qué intereses tiene, cuáles son sus aficiones, sus necesidades, también sus frustraciones. Luego hacer un mapa de empatía, que es ver qué es lo que piensa, qué siente, qué ve y qué dice y hace esa persona en relación al producto que vas a utilizar. Es así un poco... Porque luego eso te ayuda, por ejemplo, durante la toma de decisiones para diseñar alguna cosa, es decir, bueno, he hecho una protopersona que se llama, yo qué sé, Ana, que es una trabajadora por cuenta ajena que trabaja en una oficina y que pues le encantan los juegos de mesa, sobre todo en los fines de semana, que se va a una casa rural y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y entonces... luego tú de repente dices, bueno, pero vamos a meter 100 dados. Y dices, bueno, pero 100 dados se llevaría a Ana a su casa rural, ¿no? Entonces ya aterrizas mucho la pregunta de diseño con las protopersonas que tienes, ¿no? Exacto. O en el caso pues más centrado en los juegos de mesa. Imagínate pues que mi protopersona fuese una persona a la que le encantan los Eurogames de 4 horas, una partida con 7.500 combos y una estrategia que necesites 3 libretas para hacerlo. Pues evidentemente un juego como el que yo he hecho no le va a interesar porque no es afín a sus intereses. Entonces, teniendo en el foco tus tipos de personas, yo en este caso hice 3, tus personas puedes afinar el producto allá a donde quiere, bueno, el producto del juego, perdón, hacia donde quieres que vaya y hacia un producto que consideres que estas personas pueden llegar a ser afines a él. ¿Nos podrías hablar un poquillo de tus protopersonas para que tengamos un ejemplo así claro? O sea, decir... Sí, pues había un niño que se llamaba... Es que es todo una historia. Pues había un niño que se llamaba Daniel que tiene 7 años... pues que pues le gustaba mucho jugar con sus amigos, que se inventaban que eran superhéroes, le gustaban, que se lo pasaba también muy bien cuando jugaba con sus padres y con sus abuelos y sus primos. Luego estaba una chica de 30 años que pues básicamente era la definición que tú has hecho, pues en vez de llamarse Ana, esta chica se llamaba Natalia. Y luego estaba un señor que se llamaba Juan, que tenía 58 años y había descubierto hacía poco los juegos de mesa, pero era una manera de llenar como el vacío del día a día y de poderse conectar con otras personas y hacer una actividad más allá del trabajo y la monotonía del día a día.
Muy bien. Y entonces, de vez en cuando tenías que contrastar tus decisiones de diseño contra esas 3 personas, ¿no? Exacto. Luego, para contrastar estas personas, se realizaban también entrevistas. Entrevisté a 11 personas que encajaban con estas protopersonas y se confirmaba lo que yo había expuesto en estas fichas. Uh-huh. Qué interesante. No había visto nunca ese segundo paso. Es decir, tú te inventas una persona, pero luego intentas buscar gente que es más o menos parecida para limarle un poco las aristas, como quien dice, a la protopersona que has hecho así un poco a trazo grueso. Sí, bueno, esto depende de cómo lo tengas. Puedes hacer primero las encuestas, teniendo como una primera idea de a quién te quieres definir, haces las encuestas, haces las entrevistas y luego defines la persona, o bien haces la persona, luego haces las entrevistas y vuelves a rehacer las personas. Piensa que el diseño o el proceso de la metodología de diseño centrada en las personas, que es en la que yo me he basado, es un proceso totalmente itinerante. Es decir, siempre vas para atrás y para adelante y siempre vas modificando lo que has hecho previamente, porque pues eso, como vas aprendiendo de las personas, siempre tienes que cambiar lo que has hecho previamente. Para que se adapten a lo que estás diseñando. O sea, hay un proceso de refinado constante, ¿no? Todo, siempre. Muy bien. Vale, y una vez que tenemos las protopersonas, entonces luego ¿a dónde vamos? Pues ahí vamos a la parte interesante, que es ya nos dejamos de tanta palabrería y tanta cosa pseudo aburrida y nos metemos a la chicha. O sea, nos metemos a definir exactamente qué es lo que puede aportar el proto que queremos hacer al mercado, qué es lo que nos podría llegar a diferenciar, qué es qué hueco, por así decirlo, hay en el mercado que se puede uno asomar la patita, que aunque es bastante complicado porque ya sabemos todos que el mundo de los juegos de mesa es ampliamente extenso, pero bueno, pues ver un poco en qué nos podemos diferenciar y qué podemos hacer diferente, valga la redundancia. Luego ya pues también se hace, después de hacer el DAFO, que es lo que tú habías comentado antes, se hace un análisis CAME, que básicamente es darle la vuelta al análisis DAFO, es decir, corregir esas debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explorar las oportunidades. O sea, es como la pieza que encaja con el DAFO. Es la segunda derivada del DAFO, ¿no? Exactamente. Y a raíz del DAFO y del CAME se extrae la estrategia. Pues que en mi caso, pues era crear un producto novedoso y transversal, por así decirlo, que con unas mecánicas no poco frecuentes, porque la mecánica de flicking pues no utilizan millones de juegos, pero sí que aplicada de una manera no tan común y ver y sobre todo que fuese un juego en el que se pudiesen incentivar esta parte transversal que te digo, que pueda jugar tanto un niño de 7 años con su abuelo de 80, todos juntos en la mesa y pasándoselo bien sin importar esa diferencia de edad y sin importar tampoco si eres un jugador más asiduo o no. Muy bien. Que era lo que yo me encontraba en mi día a día. ¿Nos podrías hablar un poco de la mecánica? De cómo has adaptado ese flicking para que sea un poco diferente a lo que ya existe. Sí, pues básicamente se utilizan tantos dados, 32, porque cada uno de los jugadores que llega es de 2 a 8 jugadores CEOs. Cada uno elige 4 dados de un mismo color, amontona los dados formando una torre y va lanzando. O sea, va lanzando desde el primero, por así decirlo, desde el más arriba hasta el último que está en la base, por orden de turno. Y es una cosa que, pese a que, como decía, la mecánica de flicking está muy instaurada en muchísimos juegos, esta aplicación de la mecánica no está tan vista como... Claro, porque tú lanzas el dado desde arriba de la torre, ¿no? Exacto. Tener los dados apilados. Y luego hacen falta los 32 porque tú puedes desplazar los dados de otras personas tirando el tuyo. Sí, o sea, claro, tienen que ser de diferente color porque importa cuál es tu dado, porque luego tienes las dianas de criatura que comentaba anteriormente, las colocamos en el centro de la mesa
y es como para que los podáis imaginar como una petanca, más o menos. Tienes depende del número de los números de jugadores, se colocan más o menos dianas en el centro de la mesa, colocados como los jugadores quieran, si los quieren en círculo, formando un grid o como quieran, y se van lanzando dados por orden de turno a estas criaturas. Si caes en el centro de la criatura, pues la capturas directamente, y si no, pues se van quedando los dados en la mesa. Y durante la partida yo siempre digo que los dados están vivos, entre comillas, porque tú pones un dado, me invento, en la esquina de Cerbero, pero a lo mejor luego vienes tú con tu dado y con tu lanzamiento y mi dado me lo tiras fuera de la mesa. O haces que con tu dado caiga mi dado en la criatura y entonces me la llevo yo gracias a ti. O sea, es un juego en el que los entreturnos... hay entreturnos porque no te tocan a ti, pero siempre tienes que estar atento a lo que pasa durante la partida porque en la partida pasan cosas con tus dados. Y eso para los niños, por ejemplo, cuando lo estuve testeando con niños, vi que era una cosa que funcionaba muy bien porque hacía que los niños no perdiesen el interés en el juego. Muy bien. ¿Y el tema de que sean dados, o sea, el valor del dado se utiliza para algo? Sí, el valor del dado se utiliza si... a ver, que me explico. Cuando no te llevas la diana directamente, y que ya se han acabado toda la primera fase de lanzamiento, empieza la fase de captura. Entonces, las personas que tengan el número más alto en la criatura, o sea, en la diana, se lo llevan. Por ejemplo, si yo soy el jugador lila y tengo un 5 y tú eres el jugador verde y tienes un 2, pues yo me la llevo, aunque tú estés más cerca del centro. Ajá. Pero como yo tengo un valor superior en el dado, me lo llevo yo. Pero en cambio, si tenemos la misma distancia hacia el centro, se lo lleva la persona... No, mentira. Si tenemos el mismo número de dados, se lo lleva la persona que esté más cerca del centro. Y luego también el valor de los dados sirve porque durante la partida, si en algún momento tienes 2 dados sobre la mesa que tengan el mismo número, puedes recuperar uno de los dados y volverlo a lanzar. Entonces, en vez de tener 4 lanzamientos, tendrías 5. Vale. Y así tienes pues más posibilidades de capturar criaturas, que de eso se trata. Y a la hora de hacer flicking entiendo que es mucho más fácil que cambie el valor del dado cuando tiras el primero de la torre que cuando tiras el último, que supongo que deslizará y ya está, ¿no? Sí, el último está cuando ya llevas jugadas unas cuantas partidas, como por ejemplo yo, que llevo muchas cuantas, adquieres ya la técnica de la granota, de la ranita, como yo digo, porque le das como a una esquina del dado, es que así de voz no sé cómo explicarlo. Pero sí, para que salte. Exacto, salta el dado. Y es todavía más divertido porque porque muchas veces la gente, para fastidiarte, porque el juego también tiene su punto de fastidio, que siempre está... Interacción negativa ahí a tope. Exacto. Muchas veces la gente, como te pueden robar las criaturas, la gente va a por tus criaturas también para robártelas. Y muchas veces los dados se caen en medio de tu camino y te molestan para lanzar. Entonces, si lanzas así, haciendo la granota, puedes saltar ese dado que te molesta. Hay técnica ahí, ¿eh? Eso práctica, sí, ¿no? Tiene práctica. Vale, muy bien. Nos habíamos quedado, pues eso, definiendo lo que es más característico, más especial de tu juego después de haber hecho esos análisis. Y luego, ¿cómo continúa la metodología que has seguido? Es decir, ¿hay un proceso en espiral de hago una primera propuesta, la testeo, la corrijo, la vuelvo a probar y así? ¿O cómo has seguido los siguientes pasos? Pues sí, al principio siempre hay una bueno, pues como supongo que como lo hacéis vosotros al final, o sea, como vosotros, pues como todo el mundo, supongo que hará los juegos. Primero hay mucho papel y mucho boli, o lápiz, o lo que quieras utilizar. Vas haciendo pruebas, lo vas testeando primero contigo y con la gente con la que consigas engañarles para que prueben tu prototipo todo el rato. Lo vas probando. Luego hice unas pequeñas dianas con unos animalitos, con unas ilustraciones que cogí de internet para que sean un poquito más bonitas, porque al final, por mucho que los protos no tengan que vestir, si es algo bonito llama más la atención, y más si lo vas a probar con niños, pues es un poco más atractivo para ellos. Y luego pues fui probando, fui haciendo primero dianas, luego vi mirando pues los tamaños de las dianas, probando con unas, probando con otras. No sabría decirte mucho más. O sea, básicamente el resumen es testeo y más testeo.
Y si te aburres, pues testeas más todavía. ¿Y cuándo llegas a estar contenta con el último testeo? ¿Que hay algún momento ajá de decir, ya lo tengo, o siempre que cabe un testeo más? Esto me ha ayudado mi profesión. Es decir, yo como diseñadora siempre que haces algo, lo ves al día siguiente y siempre cambiarías algo. Pero llega un momento que tienes que decir, ya está, o sea, ya está suficientemente bien, ya lo he probado, ya está todo bien. Todo lo que sé, sí, evidentemente todo se puede mejorar siempre. Tú ahora lo ves, coges algo que has hecho hace un año, lo ves ahora y cambiarías 1.000 millones de cosas. Pero llegó un momento que dije, ya está, o sea, no hay ningún error. He solucionado el tema de la puntuación. He añadido, gracias a comentarios que recibí en las diferentes ferias que fui a testear, de gente pues que es muy buena haciendo juegos y que tiene muchos juegos, pues me dio consejos y los apliqué. Pues llega un momento que dices, vale, pues ya está. Yo creo que he llegado a lo que quiero, he llegado a hacer lo que quiero hacer y ya está. También es verdad que tuve la suerte que como era un prototipo que tenía una fecha de inicio y una fecha de fin, pues tenía que acabarlo, porque básicamente tenía que hacer la presentación del TFG y eso también me ayudó a no eternalizar el proceso y darlo por finalizado en un punto que yo consideraba óptimo, que es como está ahora. Eso de que hay una fecha de entrega del TFG ayuda bastante. Me recuerda también bastante a las fechas de entrega de concursos, hilándolo un poco con lo del principio. Es decir, tú quieres hacer el mejor juego posible, pero si te quieres presentar a Berkami DAO y la fecha de entrega es el 31 de agosto, pues hasta lo que te haya dado hasta el 31 de agosto, ¿no? Y eso también te libera un poco de esa rueda eterna que comentabas, ¿no? De decir, la gente que no está acostumbrada a diseñar siempre sabe que a la mañana siguiente le va a haber algún fallito y podría mejorarlo un poco más y un poco más y un poco más y hacer la bola cada vez más y más y más redonda. La ha conseguido pulir como una bola de billar y aún así le encuentras impurezas y puedes seguir haciéndolo, pero hay, como tú bien dices, que desarrollar ese músculo de decir, bueno, está suficientemente bien, así que vamos para adelante con esto porque si no, pues no terminaríamos nunca, ¿no? Claro. Y esto te ha pasado en el TFG y te ha pasado también cuando entregaste la última versión de CEOS a Zacatrus, o fue coincidente? No, o sea, el TFG, por ejemplo, lo entregué en junio, a finales de junio, y el concurso de Zacatrus era agosto, por lo tanto, pues lo hice todo. Sí, lo hice todo. Es verdad, por ejemplo, que yo hice un vídeo, el que presenté a Zacatrus, tenía un nivel de edición que si ahora me presentara para hacer otro prototipo y me presentase a otro concurso de Zacatrus o de donde fuera, no entregaría un vídeo con ese nivel de edición porque no lo necesito. Pero como ese vídeo lo hice para el TFG, pues estupendo, 2x1. Y sí que es verdad que con el TFG, por ejemplo, no cambiaría nada más allá de 3 faltas ortográficas que he visto cuando me lo he releído hace poco. Un clásico. Y mira que me lo leí, pero bueno, siempre está ahí el punto y coma que me lo comí. Y con el juego, o sea, con el proto, sí que estoy bastante contenta y no cambiaría muchas cosas, o sea, más allá de las ilustraciones, que como no soy ilustradora y no se me da bien dibujar, pues cuando lo vea digo, uy, este ojito está un poco a la virulé, podría haberlo hecho un poquito más redondo. Pero bueno, como de lejos no se ve, pues. ¿Cómo libraste esa parte? Yo también he sacado un juego ilustrándolo yo y lo pasé un poco regular y de hecho tuve que hacerlo muy minimalista por eso, porque no tengo dotes de ilustración. En tu caso, entiendo que la parte visual o de ilustraciones era parte de tu proyecto, así que tenías que hacerlo tú, ¿no? Por ti misma. Sí, lo tenía que hacer yo y bueno, y quería hacerlo yo porque sí que es verdad que yo en mi TFG me extendí muchísimo más de lo que me tendría que haber extendido. O sea, era que a lo mejor la parte se podría haber quedado en mi TFG simplemente en la parte de los papelitos aplicando la metodología y ya está, pero yo lo llevé hasta producto final. De hecho, es que hice hasta un plan de marketing para el
el perfil de Instagram, así que, o sea, para que veas la cantidad de cosas que hice en el TFG, que la mayoría eran innecesarias y no me las valoraron, así que daba igual. Pero como es lo que te digo, como era un proyecto para mí, pues me daba igual echarle muchas más horas de las necesarias porque lo estaba disfrutando y estaba bien. Entonces, con el tema de la ilustración, pues bueno, pues poquito a poco. Yo me puse, cuando saqué a Medusa, que dije, mira, más o menos es graciosa, luego copié y pegué la misma cara todo el rato, la fui moviendo un poquito, le fui cambiando los colores y dije, pues para adelante. Y ya está. Al final, pues hay que ser resolutivo, tampoco tenía tiempo para dedicarle, aún así me dediqué como más o menos unas 3 horas por cada ilustración, así que es un montón, y tengo 6. Dije, bueno, pues esto está así, es lo máximo que puedo hacer, estoy contenta así, pues ya está. Pues siguiente, vale. Porque si no, no avanzo. Y la parte de diseño gráfico, más que de ilustración, ahí sí que estarías más cómoda, ¿no? Y eso, modestia aparte, pues coser y cantar en un momentito y ya está. Y pues eso, pues... Tirando de tablas, como quien dice. Eso, pues, a lo mejor tú, pues como matemático, puedes hacer mejor la parte de las probabilidades, que yo ahí, pues una patata, y yo, pues al revés. Ajá. Pues he dicho que en el próximo juego, pues lo haré con mi novio, que da clases de mates, él es profesor de matemáticas, pues el que haga esa parte, a mí me parece aburrida, yo hago la otra parte, nos compenetramos y ya está. Todos claro, felices. Para este no te podía echar la mano porque era tu TCG, pero para los siguientes ya sí. Sí, la verdad que tampoco tiene una gran complicación a nivel de sumar puntos y todo así, las cartas son bastante sencillas, luego le añadí un pequeño combo que me dieron la idea y ya está. Bueno, muy bien. ¿Y con eso ya darías por terminado el proceso o hay algún otro paso que todavía no nos has contado? ¿Del juego, o sea, del TFG, dices? Sí, un poco de la metodología que has ido siguiendo en tu TFG para desarrollar el juego, pues así como hemos partido, pues eso de esa idea inicial, antecedentes, el benchmarking, luego lo que es el diseño en sí, todas las protopersonas que has comentado antes, ese tipo de cosas, testeos, y bueno, cuando ya estamos terminando, entiendo que en tu TFG hay también una labor importante de documentación, ¿no? Aquí hay que documentar el proceso, pero a nivel de diseño, ¿hay algún otro paso final que creas que sea conveniente mencionar o...? No, al final es, sí, cuando estás testeando tienes que iterar los resultados, o sea, es decir, si tú lo que decía antes, que el proceso de diseño centrado en las personas es un proceso constante de iteración. Tú presentas, en mi caso, por ejemplo, que lo que más tuve que testear fueron las cartas de poderes de las criaturas. Pues ahí haces una prueba, o sea, haces una primera versión, la testeas mucho. Coges datos, lo analizas, aplicas cambios. También es verdad que hay que analizar los cambios un poco con perspectiva. Es una cosa que luego yo ya sabía de mi día a día, pero no lo había aplicado en el juego hasta que un día cambié el chip y dije, bueno, pues ya está. Porque sí que es verdad que también tienes que tomarte las críticas un poco, no con pinzas, pero sí tienes que saber filtrar las críticas. Porque, bueno, pues me invento, si a ti te encantan los Eurogames de 4 horas y te encuentras con Zeus, pues vas a ver que Zeus es un churro porque tiene una cantidad de azar bastante elevada y que no puedes controlar. Por lo tanto, no te va a gustar y me vas a dar inputs para que yo modifique para que yo controle ese azar, pero el juego básicamente se basa en el azar. Así que, pues esa crítica no la tendría en cuenta para aplicarla en el proceso. Y eso es una cosa que también veo muy importante diferenciar y gestionar de una manera adecuada. Es decir, que todas las críticas son válidas y todo lo tienes que escuchar. Y todo es positivo, o sea, todo es positivo para el proyecto, pero no todo lo tienes que aplicar. Escuchamos todo, apuntamos todo, hacemos caso de la mitad, ¿no? Bueno, de la mitad o menos. O menos, o como sea, pero pues aplicar unos cambios con raciocinio en base a lo que tú quieres, o sea, en base al objetivo al que tú quieres llegar. Porque si aplicas muchos cambios pero te desdibujas ese camino, pues no sirve de nada los cambios. Porque estás haciendo un producto diferente al que querías hacer en un principio. Aparte que si aplicas todos a la vez, pues no entiendes bien cómo están interactuando unos con otros. Tienes que ir probando poquito a poco. A veces hacer un test A/B, o sea, un test A/B es hacer lo mismo
con dos grupos diferentes o con el mismo grupo, simplemente cambiando una cosa o un elemento y ver cómo interactúan con ese nuevo cambio y ver cuál de las dos opciones se acoge con más, se acoge mejor y entonces pues aplicar una en vez de la otra. Uh-huh. ¿Y has hecho test A/B para tu juego? O sea, sí, ¿algún ejemplo que nos puedas contar? Con las cartas de poder, lo que te digo que hice muchos testeos. Uno de ellos fue que lo testé porque una de las cosas que hice fue durante 2 semanas cada tarde, durante 3 horas cada tarde, ir a una escuela donde yo vivo que dan clases de repaso después del colegio. Y hay niños desde 6 años hasta 18, desde primero de primaria hasta bachillerato. Y con esos niños iba con grupos y testeábamos durante toda la tarde, con diferentes grupos. Entonces, con estos niños, la verdad que tuve mucha suerte porque pude ir aplicando los cambios y ir iterando el diseño prácticamente al momento. Porque veía un cambio, veía algo que podía cambiar, lo aplicaba por la noche y al día siguiente ya estaba listo para testearlo. Y así durante 2 semanas bastante intensas hasta no dar por finalizada porque solo lo había testeado con una muestra pequeña de los usuarios, pero sí para tener algo un poco más con cara y ojos para el resto de usuarios porque se testea. Muy bien. Pues no sé, yo creo que vamos terminando, ¿no? Porque nos has contado todo lo que hiciste en Zacatrus, nos has contado todo el proceso de diseño. ¿Alguna otra así anécdota o cosilla peculiar que nos puedas contar de CEOs? No, poco bueno, que se quedaron en el tintero cosas que a mí me gustaban mucho, por ejemplo, el dado de criatura, que era un dado en el que cada una de las caras había una criatura y eso, pues, aunque me daba pena, al final tuve que desechar este dado por varios motivos, principalmente por tema de usabilidad, ¿no? en el juego vale. Y luego también porque esto luego iba a incrementar el precio del juego enormemente. Entonces, pues también pues tienes que ir dejando en el camino cosas que te gustan, pero bueno, pues no pasa. Tengo ahí mi dadito hecho en madera, mis cosas aquí guardados con mucho cariño y ya está. ¿Cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste con grabadora láser o algo así? No, mira, me compré unas cuentas del bazar para hacer un collar. Eran unas cuentas en forma de dado de madera. Luego imprimí medí cada uno de los lados, imprimí una tira con cada uno de las criaturitas y luego recortando y cola blanca y ya está. O sea, muy amable. Sí. Qué bien. Vale, pues yo creo que más o menos ya estaría, ¿no? ¿Tú tienes algún comentario así en el tintero también, Adrián? Sí, yo quería hacerle una preguntilla, porque ha comentado antes, al principio del programa o así, ha comentado que hizo cuenta de Instagram para el juego. Así que, Sandra, me gustaría que me contaras tu experiencia con la cuenta de Instagram y el juego, porque a priori, desde mi punto de vista, es algo que no es como... No me convence del todo, ¿no? Y entonces nunca lo he llegado a probar. Claro, pues y creo que tampoco hemos tenido a nadie aquí que nos hablara de ello. Entonces, pues si nos puedes hablar un poco de la experiencia en las redes con una cuenta concreta hecha para el juego, pues estaría súper bien. Pues muy positiva, la verdad. Yo en mi día a día las redes sociales las utilizo para nada, para ver los típicos influencers que me dan descuentos de cosas. Y pues eso, mi perfil de Instagram creo que tengo 150 seguidores o algo así, y la mayoría son amigos y familias y gente que pues con la interactúas, y me creé el perfil a principios de marzo del año pasado, me creé el perfil y ahora mismo creo que tengo 715 o algo así, o sea, un poquito más de 700 seguidores y muy contenta porque me permite conocer a gente. Es decir, he conocido... Bueno, el grupo de Lab, por ejemplo, lo conocí gracias a una persona que conocí por Instagram que me dijo que había un grupo y me metí. El concurso de Zacatrus, el concurso de Granollers, hablar con gente para, o sea, por ejemplo, conocer que existía la feria de Gesta, pedir, inscribirme, conseguir mesa, ir allí el fin de semana a probar el juego. Lo mismo con
las mesas del DAO, que sí que es verdad que solo lo gestiona Ludo, pero yo pues no me hice Ludo porque dije, bueno, yo estoy haciendo un TFG, luego ya, según esto como vaya, el año que viene llamaré Ludo porque ahora estoy aquí haciendo con mis cosas académicas, esto ya lo haré después. Y conocer muchas cosas y sobre todo mucha gente. Y sí que noto muchísimo cariño hacia el juego y es muy satisfactorio ver cómo la gente quiere probarlo y eso está bien. Porque dices, bueno, pues a lo mejor estoy haciendo algo que llama la atención a la gente. Uh-huh. Y está bien sobre todo eso también para poder contactar con diferentes grupos y asociaciones de juegos de mesa con los que ir a probar el juego. Porque si no estás metida en este mundo, como yo no lo estaba, pues no conoces a nadie. Y si testeas el juego o el proto con tu familia y tus amigos, no te va a dar un buen producto porque no lo estás testeando con una muestra real, lo estás testeando pues con tus 4 amigos que siempre te van a decir que está bien, porque no te van a decir, Sandra, esto es una mierda. No te van a decir. Bueno, depende del entorno. Ahí me pasa más lo contrario. Bueno. Tu hermano es muy, muy, muy crítico, Adrián. Sí, tengo unos cuantos amigos que también lo juegan y siempre es, pero esto yo... No, pero lo normal es lo que dice Sandra, que la frase mítica es, pues ¿qué mérito tienes? Sí. Claro, entonces no te sirve de nada. Porque si todo el mundo te dice que bien lo haces, no te sirve, porque no lo estás haciendo bien. Y es normal que no lo estés haciendo bien. Tendrás que encontrar los cambios para poder mejorar. Pero si nadie te los dice, pues no puedes mejorar. Y así que sí. Y luego, pues muy contenta con la cuenta, porque es lo que te digo, te permite conocer a gente y está bien. Pues yo estoy ahí entretenida con mi Instagram, mis cosas, hago mis tonterías de mis stories, estoy ahí, me quita mucho tiempo, la verdad. Pero bueno. Hombre, ahí quien lo sabe hacer súper bien es precisamente Sergio Ortiz, ¿no? O sea, es quien más trabaja la parte de vamos a hacer una cuenta por juego y vamos a mimar mucho la cuenta de cada juego y claro, pues se diluye un poco su personalidad, como quien dice, porque hay mucha gente que no sabe que es el autor de juegos tan conocidos como los que hemos mencionado, pero sus juegos sí que se conocen un montón, o sea, La Morada Maldita o Paradise o otros juegos que tiene, Desplumados, por ejemplo, pues en redes son muy potentes, porque él lo que ha primado es, en lugar de esto que nos dicen los coaches e influencers y demás, de cuida tu marca personal, no, lo que ha cuidado son las marcas que ha ido creando cada vez que ha hecho un juego, ¿no? Entonces, bueno, pues es una doble vertiente. Claro. Si te intentas vender como persona que crea juegos, pues vas a tener que diluir un poco pues tu canal de comunicación entre todos los juegos que tienes y eso va a reforzar tu marca personal, pero quizá no la de los juegos y al revés, ¿no? Si te enfocas en cada uno de los juegos vas a tener muchísimo trabajo, eso sí, pero cada juego puede que brille bastante en redes. Claro, eso es lo que forma parte también de lo que comentábamos al principio de la investigación, ver oportunidades, ver lo que hace, bueno, y también del benchmark, ver lo que hace otra gente, cómo lo hace, por qué lo hace, si le está dando resultados, si no, pues como vi del año pasado que el ganador es de Shooting Prado, también tenían una cuenta para el juego. Dije, bueno, pues estos han ganado, si este chico ha ganado y tiene una cuenta del juego, pues mi objetivo es ganar el concurso, como cualquier persona que se presenta a un concurso, pues su objetivo es ganarlo, el mío era ese, pues si a esta persona le ha funcionado, pues voy a hacerlo yo también. Y así estamos. Claro, o sea, vamos a copiar las buenas prácticas, ¿no? Claro, o sea, al final todo está inventado. Pues dices, si a él le ha funcionado, pues a mí, ¿por qué no? También es verdad pues que tienes que dedicarle cierto cariño, tienes que tener una planificación, es lo que os decía antes de un plan de marketing, pues qué publico y en qué momento. ¿Me sirve publicar esta foto en este momento porque quiero comunicar algo, quiero potenciar X parte del juego o lo que sea? Pues está bien. Vale, pues no sé, Adrián, ¿alguna cosa más en el tintero? No, por mi parte está todo bien resuelto. Es un programa muy completito. No hemos tenido a nadie que hubiera hecho un juego de mesa con este procedimiento, que me resulta súper interesante. Y es cierto que son prácticas que se utilizan mucho para marketing, se utilizan en sociología también. Y me ha resultado muy gratificante escuchar cómo lo aplicabas para el propio diseño de un juego.
Teniendo en cuenta que todavía no sabes la resolución final del ¿cómo se llama esto? Sorteo, no. Concurso, que no me salía el nombre. Pues lo primero, desearte muchísima suerte y espero que ver ese juego como finalista ya no, sino con premio, ¿no? A ver si, ojalá. Bueno, el mayor premio yo creo que cuando diseñamos es verlo en las estanterías de la gente. Así que, aunque no te lleves el premio gordo, si consigues que alguna editorial se interese, yo creo que ya habrá merecido muchísimo la pena el camino. Exactamente, ya o aunque sea luego, aunque tenga yo el juego en mi estantería. También. Cuando que he hecho una cosa que ha gustado y se lo pasa bien la gente, que venga a mi casa a jugarlo, pues ya con eso también. Sí. Muy bien. Estamos muchos. Está muy bien eso. Yo también soy partidario de hacer un producto y, oye, que no sale a la venta, siempre lo vas a tener ahí, es algo que has creado y que está haciendo feliz a muchos. Uh-huh. Pues si no tenéis ninguna cosa más que añadir, finalizamos aquí el programa de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por venir, por pasarte y contarnos todo tu proceso. A vosotros por invitarme. Y ya nos enteraremos de hasta dónde llega este CEOS. No el CEO que decían antes, sino el de dioses. Eso es. Y a la audiencia, como siempre, nos vemos en el próximo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.